Bienvenidos a Este Oeste. En esta ocasión vamos a conversar un poco acerca de las encuestas. Hay número increíble de encuestas, cada vez menor que en otros años, en otras elecciones. Eso ha generado también dudas de qué está pasando. Vamos a analizar un poco acerca de las encuestas, cómo se hace una muestra, cómo se determina el tamaño de una muestra, quiénes son encuestados y quiénes no, a qué se le puede llamar encuesta, qué pasa con las encuestas que se hacen en Internet, en Facebook, en redes sociales. Vamos a hablar un poco acerca de todo eso para aprender un poco acerca de esta herramienta y ver un poco las tendencias que tenemos. Y para eso me acompañan Edgar Ortiz, quien es director ejecutivo del CES, que es el Centro de Estudios Económicos y Sociales, y Juan Pablo Pira, quien es analista en temas de opinión pública de Así Es. Así que bienvenidos a ambos. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Y voy a empezar tal vez justamente con Juan Pablo para que hablemos un poco acerca del concepto de una encuesta, que le definamos un poco a la gente qué es una encuesta y también qué no es una encuesta, para que podamos hacer esa diferencia antes de entrar a hablar de las muestras. Bueno, creo que tenemos que poner claro que la encuesta es una medición que se hace sobre un grupo de personas que representan a un universo. En este caso el universo es de quien queremos hablar, digamos los empadronados o los votantes o los ciudadanos, según de qué se trate el estudio. Y una muestra es un grupo que se toma de ellos. Hay muestras de que son más adecuadas que otras y por lo general se acostumbran muestras probabilísticas, o sea, donde yo sé cuál es la posibilidad de que alguien esté en la muestra, para poder después usar los datos que yo tengo de este grupito para hablar del grupo grande. El concepto en ese tipo de temas, la gente tiene idea de que cuando se hacen estas encuestas o estas preguntas o estos cuestionarios en Internet, hay programas, incluso de hecho tú puedes poner alguna pregunta que la gente pueda responder. ¿Qué diferencia tiene una encuesta de ese tipo con estas encuestas que estamos hablando? Bueno, la principal es que en el de Internet es una llamada a todo el que quiera contestar y que quiera participar. Y en una encuesta de verdad, como debiera de ser más incluyente que simplemente lo de que quiera llegar, las personas no se autoseleccionan, sino que las busca uno. Y de acuerdo usualmente a la forma en la que se construyó la muestra, en estos casos por lo general es una escogencia geográfica, va uno a buscar lugares y en esos lugares a las personas. El tema de las encuestas, Edgar, es un tema que es una herramienta, no solo para temas políticos, aquí ahora no estamos hablando mucho para temas políticos, pero se usa para estudios económicos, para estudiar mercado, para estudiar potenciales consumidores. Es una herramienta muy útil en diferentes usos sociales y económicos, Edgar. Sí, totalmente. En este caso, lo que nos interesa es lo electoral y me interesa mucho lo que mencionabas, porque de alguna forma el gran problema de las encuestas, entre comillas, que se han hecho en línea, por ejemplo, no hay control absoluto de las muestras, entonces son herramientas básicamente irrelevantes para mostrar los resultados. De igual forma que en cada estudio, según sea económico, social o de otra índole, pues uno tiene que seleccionar muy cuidadosamente la muestra para que la encuesta, digamos, refleje alguna utilidad práctica. A lo contrario, es simplemente un ejercicio, digamos, de puro goce intelectual, si lo queremos ver así, y por eso vemos que incluso muchas de las encuestas entre comillas encuestas hechas en línea dan resultados absolutamente dispares, ¿no? En unas gana uno, en otras gana el otro, en otras incluso el orden de la magnitud de los votos es absolutamente, digamos, dispersa, ¿no? Ahora, Juan Pablo, justamente basado en esto, en lo que estábamos hablando, la herramienta. La herramienta ha sido utilizada de dos formas distintas. Una, para el que la está coleccionando, o el que está recabando la información, le sirve para tomar decisiones. Entonces le sirve tener la verdad, le sirve conocer exactamente cómo está, por ejemplo, en el tema ya electoral, posicionado, si lo conocen, si no lo conocen, si le cae bien a la gente, si no le cae bien a la gente, qué temas son importantes para la gente y cuáles no, de cuáles temas tiene que hablar, en cuáles temas lo perciben como una persona pues, que tiene capacidad de resolver. Entonces esa información necesita ser correcta, necesita ser información buena para tomar mejores decisiones, Juan Pablo. Es cierto. Entonces, sí, el otro tipo de encuesta me imagino que te referís a las de los medios, donde recabamos la información para poder sacar información a los demás y tal vez en todo caso hay un tercero, que es la que se usa para publicidad, que ya son las que pueden ser manejadas o alteradas, pero esta primera es una que
es una herramienta muy útil para que personas tomen decisiones en función de información del público objetivo que tienen para un producto, en este caso, un candidato. Yo siento que las primeros dos tipos que mencionaste, las de los medios y las internas de los partidos, o sea, no las que dan a conocer, sino las que manejan para cuestiones de estrategia, son bastante buenas, o por lo menos debieran ser tan buenas como sea posible, porque en el caso del candidato, eso es lo que le sirve para tomar decisiones, para decidir su campaña, para decir qué va a hablar, qué no debe hablar, dónde debe presentarse, dónde no. Y para los medios está mucho en juego. Ahí tuvimos el caso en Panamá hace un año, que hubo un fuerte desprestigio para los medios y para las encuestadoras por un fallo, digamos así, en el... Garrafal. Sí, el tercer lugar resultó que era el ganador, ¿verdad? Sí. Pero... Preguntamos esto porque, Edgar, a ver, la herramienta esta es muy útil para tomadores de decisiones. Entonces, no solo hacen encuestas los partidos y sus candidatos, obviamente, y los medios para divulgar, sino que también centros de investigación, en algunos casos, grupos empresariales, para poder tomar decisiones y medir el ambiente acerca de quién podría quedar de presidente o de diputado. Claro, para hacer proyecciones, sobre todo, ¿no? Y ahí el tema interesante quizás sea, en el caso guatemalteco, las variables cualitativas, ¿no? Y yo creo que aquí viene quizás el tema más difícil de cuantificar en cuanto a las variables cualitativas, que es el voto rural. Yo no sé hasta qué punto el voto rural puede estar un poco subestimado en algunas encuestas y eso también dificulta las proyecciones, ¿no? Porque, bueno, aquí Juan Pablo sabrá mejor cómo son las tomas de muestreo ahí, pero cuando tienes, por ejemplo, en zonas rurales, aldeas tan separadas, digamos, te cuesta un poquito tomar con la precisión deseada la muestra, ¿no? Entonces, siempre hemos tenido el problema de que el voto rural siempre se nos subestima en algunas encuestas, obviamente tampoco en márgenes exagerados, ¿no? Pero sí es particularmente interesante para quienes hacemos proyecciones distinguir cuál es, por ejemplo, la tendencia en el área rural y cuál es la tendencia en el área urbana, para más o menos entender si es la capital la que va a decidir, por ejemplo, la elección, si la va a decidir el campo. Y en esta elección particular, el voto urbano está bastante indeciso, ¿no? Comentábamos un poco fuera del aire que hay algunos repuntes ahí interesantes en las encuestas. De hecho, vamos a hablar un poco de los números ya en el siguiente segmento, pero yo quería terminar este segmento cabalmente con lo que te preguntaba Edgar. ¿Cómo se escoge esa muestra? Porque la gente primero dice, ¿por qué 1.200 o por qué 1.400? Que son los números más usados en Guatemala. Y cómo, después de que escogiste el número, ¿cómo se escoge quiénes, de cuántos y de dónde, de qué parte del país? Si son hombres, mujeres, más edad, menos edad, si son población indígena, no indígena. ¿Cómo se determina qué debe haber en esos 1.200? Bueno, ahí el asunto está sobre que uno tiene que contestar más o menos 5 preguntas. ¿Qué quiero medir? ¿Dónde lo quiero medir? ¿A quién quiero representar? Y una muy importante, ¿cuánto dinero tengo? Un muestreo, una encuesta es cara, y mayormente es cara por transporte. Yo tengo que llevar gente para que esto tenga algún nivel de credibilidad después, porque si no, no me va a representar a Guatemala, a todo una guatemalita. Tienen que ir a lugares remotos y no los puedo tomar todos en un solo lugar, lo tengo que desconcentrar lo más posible. Pues como ese ejemplo que decía Edgar ahora, si de repente decidieras, y vamos a poner el ejemplo que hay 250 muestras que tienen que salir de población rural, de esas poblaciones más rurales, más profundas de Guatemala. Si vas y en la misma aldea sacaras 250 muestras, no es necesariamente representativo de todo el país. No, habría que repartirlo. Tienes que tener un máximo de cuántas muestras puedes sacar en cada lugar en un momento dado. Sí, en realidad el asunto sería el siguiente: mientras más lugares incluya, es más incluyente la muestra y es mejor. Más representativa. Más representativa, aunque la palabrita esa es difícil de saber. Pero ahí al mismo tiempo ya te hizo Edgar la manita así. Eso cuesta muchísima plata. Llevar a un encuestador a recoger 2 encuestas en una aldea, en el pico de una montaña, bajarlo del pico de la montaña y que vayan a recoger otras 2 encuestas a un lugar similar a 100 kilómetros de distancia, se vuelve caro. Se vuelve carísimo. Y entonces ahí viene el número de 1.200, 1.500, 1.000 en algunos casos. La Asociación Internacional de Mediciones de Opinión Pública, WAPOR, y ESOMAR, que trabaja más bien con investigación de mercados, coinciden en que los números adecuados
según el nivel de desagregaciones que yo quiera saber, si yo quiero saber hombres, mujeres, urbanos, rurales, debiera de ponerme una muestra entre un mínimo, digamos, de 400 casos y un gran máximo como de 2.500. Entonces uno dice, pero ¿por qué tan en esos rangos? Hay 2 o 3 cosas. Hay unas cuestiones propiamente de matemática que te dicen que al llegarlo a cierto número, agregarle más gente a la muestra, no aumenta la efectividad. No aumenta la efectividad y de hecho es más riesgoso porque para hacer una muestra más grande tengo que incluir más encuestadores y tengo más probabilidades que falle la calidad de la capacitación y que finalmente tengamos un problema por... Ahora, en ese dilema ahí lo que se nos empieza a generar, Edgar, es que, regresamos al tema de costos, como decías, la varita así, hay muestras y hay muestras. O sea, algunos casos, para efectos informativos o noticiosos, puede ser una muestra un poco menos exacta. ¿Por qué lo digo? Porque estamos buscando más una tendencia, no estamos buscando una exactitud. Para alguien que está tomando decisiones estratégicas y además quiere tomar una decisión estratégica en San Marcos, por ejemplo, tiene que tener una muestra representativa de San Marcos. Y probablemente solo para medir San Marcos, igual necesitaría unas 1.200 muestras solo en San Marcos. Por ejemplo, estoy exagerando un número, pero digamos, puede ser un número muy similar a la muestra nacional, porque en Estados Unidos se usa el mismo número de 1.200. 1.400, 1.500 para todo el país de Estados Unidos. Entonces, el tema de costos a veces sí te difiere qué tipo de encuesta termina siendo uno, Edgar. Y eso puede incidir en el tipo de resultados que tienen las encuestas también. Por supuesto. Y aquí hay varios problemas también, por ejemplo, ya más prácticos. Porque, por ejemplo, en algunas aldeas, en algunos sitios, influye mucho el nivel de actividad de los líderes locales. Entonces, a veces... O sea, eso te complica todavía más la toma, ¿no? Por el nivel de información que tienen los comunitarios. Exactamente, hay comunitario que a lo mejor el alcalde es de un partido minoritario y logra incidir un poco en ese muestreo y en otro sitio es menos, ¿no? De todas formas, yo creo que, como bien decía Juan Pablo, tampoco es que vaya a cambiar sustancialmente la muestra, ¿no? Pero un tema interesante también es la desagregación. Por ejemplo, interesante saber, en el caso guatemalteco, yo creo que el tema de la edad es bien interesante. O sea, saber más o menos cómo están votando los jóvenes y cuál es la tendencia a futuro, porque por el tema de la composición demográfica de Guatemala, yo creo que la próxima elección puede ser bien distinta a la actual cuando se incorporen al padrón electoral, por ejemplo, un montón de jóvenes. Entonces, esa tendencia, por ejemplo, a mí me parece particularmente interesante analizarla, ¿no? Aquí hay un tema, Juan Pablo, de lo que está diciendo Edgar. A ver, si solo querés saber la opinión de los guatemaltecos en general, tiene unas características la muestra. Si querés después desagregar y saber qué opinan las mujeres, qué opinan los hombres, qué opinan los indígenas, qué opinan los de tal edad, qué opinan los de tal otra edad, qué opinan los del norte, qué opinan los del sur, cada cosita de esas que le agregas, agrega un problema a la muestra exacta de cómo la vas a manejar. El problema empieza en que primero, para poder hablar de más grupos, tengo que crecer la muestra. Digamos, si yo quiero saber los ciudadanos, posiblemente con 400 lo hago bien. Si yo quiero saber hombres y mujeres, pues ahí hace uno sus cuentas y ver diferencias, posiblemente ya vamos como por 700. Si yo quisiera saber hombres, mujeres, y además yo quiero poder separar por edad, entonces ya ahí nos vamos creciendo. En otras situaciones vienen los problemas de toma de muestra propiamente. En el mundo perfecto todo se haría por cuotas probabilísticas y al llegar a la casa yo preguntaría o cuál es la última persona que ha cumplido años, o sacaría una tabla que se conoce como tabla de Kish, con la de que uno selecciona a la gente en la casa. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que empieza el miedo, y si no me quedan suficientes jóvenes, o si represento demasiadas mujeres, entonces hay mucha gente que opta por poner cuotas, y eso es más o menos la práctica usual aquí en Guatemala. Elecciones probabilísticas y a nivel ya del último lugar, cuotas. Ruiz Corte, vamos a hablar un poco acerca de esto, porque la gente entonces empieza a... Primero no comprendemos bien cómo funciona este tema de las encuestas y empezamos a asumir cosas. Creo que esta parte de explicar todo eso era una parte importante. Vamos a ir al corte, al regresar vamos a terminar un poquito acerca del tema de la muestra, pero ya vamos a empezar a analizar las tendencias y qué diferencias pueden haber entre unas encuestas y otras, dependiendo de la metodología, el tipo de muestreo que se hizo e información de ese tipo. Así que vamos al corte. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos presentando Este Oeste.
¿Sufre de sobrepeso, colesterol alto, estreñimiento? ¿Te gustaría eliminar todas esas libras de más? Presentamos la piñaterapia del Dr. Ming, el nuevo tratamiento 100% natural para desintoxicar el cuerpo y bajar de peso. Bajé 23 libras. Estoy feliz con los resultados. Piñaterapia del Dr. Ming, con su efectiva fórmula antioxidante, diurética y quemadora de grasa, ideal para combatir la celulitis y perder peso de manera natural. Tómalo frío o caliente. Bebe tu té 2 veces al día y sorpréndete con los resultados. Es 100% natural y sabe muy rico. No solo bajé de peso, también bajé medidas, tengo control del apetito, control de ansiedad. Bueno, lo mejor de todo es que no he vuelto a engordar. Limpie y desintoxique su cuerpo con el nuevo té de piña del Dr. Ming. Y si nos llama ahora, le enviaremos otro tratamiento completamente gratis. Sí, 2 por 1. Si llama ahora mismo. ¡Llame ya! Estamos presentando Este Oeste. Vamos a regresar acá en Este Oeste, analizando el tema de las encuestas. Fíjense que no hemos hablado todavía de los resultados de las encuestas. ¿Por qué? Porque es importante entender los tipos de encuestas, cómo se saca la muestra, porque genera muchas dudas, especialmente generado muchas dudas porque hay mucha dispersión. Hay unas encuestas que tienen más altos a algunas personas, otros... Hay 3 cosas en las que la mayoría de las encuestas han coincidido. Yo le llamo 3 macrotendencias que hay en las encuestas en este momento. La primera macrotendencia es que se ha mantenido constantemente en el primer lugar, Manuel Valdizón. En todo caso tiene una pequeña macrotendencia a la baja. Leve todavía hasta cierto punto, pero una pequeña tendencia hacia la baja, pero la tendencia general es que está hasta arriba, está en primer lugar. Hay una segunda tendencia que es una Sandra Torres estática, casi sin movimiento, no importa en qué encuesta la vea uno, si uno ve la misma encuesta en 3 ocasiones distintas en el tiempo, es más o menos estática la posición de Sandra Torres. Y una tercera macrotendencia es la situación de Jimmy Morales, que ha tenido una tendencia hacia arriba constantemente en las últimas 3-4 encuestas, no importa en qué empresas vida uno, las tendencias son generales. Yo solo dejando eso como una cosa general, Edgar, ¿qué más ves? Además de que en todo caso hay un cuarto bloque, que son los que están abajo de 10, digamos, que entre ellos a veces unos suben, unos bajan y demás, pero esas son las 4 cosas también generales que yo he visto. ¿Ves algo más dentro de esos números que te llame la atención dentro de esas encuestas en general? No, yo más que algo más bien creo que, bueno, es siempre lógico que mientras más te acercas a la elección, el nivel de decisión del votante obviamente es más claro, ¿no? Y mientras más lejos estás, la gente todavía ni siquiera tiene idea por quién va a votar. Pero lo más curioso quizás sea que todos los escándalos de corrupción obviamente jugaron un papel protagónico en que el nivel de indecisión se prolongue. E incluso un mes antes de las elecciones tienes mucha gente que está indecisa, que eso ya no pasa tanto por lo estadístico, sino más bien por el feeling del votante, ¿no? Que puede cambiar su preferencia en un momento dado hacia otro lado, hacia otro sentido. Y entonces ahí lo interesante es, por ejemplo, el caso Valdizón, por ejemplo, el descenso tiene que ver también, creo yo, con que estaba tan alto en algún momento en las encuestas que es imposible que subas. O sea, yo creo que ya estaba abarrotado de votos y era imposible subir cuando estaba tan bien. Entonces eso explica mucho también que baje, yo creo que es normal. Y luego también es normal que baje cuando el sentimiento de la población es anti-establishment. Y él se identifica con eso, ¿no? Hay un tema ahí de que está diciendo Edgar ahora, Juan Pablo, comparando con otros años electorales. Quien iba primero al inicio del año electoral, normalmente está primero por mucho y muy arriba, y tiende a bajar a lo largo de la campaña. ¿Es eso correcta, esa percepción? Sí, y es razonable, porque si se sabe que fulano va a ser el candidato y es el candidato y usando el término que ellos usan, al que le toca. Al que le toca, pero digamos, en cada una de las ocasiones al que le toca ha llegado muy por encima del 50% en la primera encuesta del año. Así pasó con Oscar Berché, así pasó con Portillo, así pasó con todos. Con Colón. Portillo subió. Sí, con Colón pasó así, y con Otto Pérez ya en la elección que ganó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también cada candidato nuevo que sale no va a empezar a atacar a otro de que vaya en segundo o tercer lugar. O abajo de él. Sí, no tiene sentido. Va a atacar al de arriba. Igual, no sé, si yo me invento ahorita una nueva iglesia, no voy a empezar a atacar a otra nueva iglesia. Ataco alguna de las históricas. Pero bueno.
Parte de esa lógica, Edgar, porque tiene explicaciones. Cada una de las tendencias que estábamos hablando tiene una explicación. Esta de que empiece a bajar el que va hasta arriba es porque empieza a generar desgaste y empiezan a surgir realmente alternativas. La tendencia de Sandra Torres, en la clase media urbana en general, tuvo un desgaste enorme en la última campaña, de la cual, aunque ha hecho, creo yo, una extraordinaria labor de intentar bajar ese desgaste, no muy ha tenido éxito. No ha tenido éxito, y todavía lo curioso que hoy en alguna encuesta, no recuerdo cuál, por eso no la menciono, es que todavía hay encabeza el listado del antivoto. O sea, por lo menos en la última que oí, sobrepasaba incluso Manuel Valdizón en el antivoto. Lógicamente porque el voto urbano de clase media, digamos, más de derechas, tiene un sesgo bastante Esa era contrario. la de Prodatos y Prensa Libre, donde todavía Me parece que la de Prodatos, sí. Es correcto. Que entonces dices, bueno, hay un sesgo todavía muy urbano de clases medias en contra de Sandra, que queda, digamos, como resabio del gobierno anterior. Entonces eso le ha costado muchísimo a ella para hacerse, digamos, de ese voto urbano que ha perdido, que de alguna forma quedó vacío ante la vacante que dejó el partido oficial. Bueno, que nominalmente tiene candidato, pero vamos, quien era el virtual candidato no está. Entonces ese vacío ya no lo pudo capitalizar, creo yo. Pese a que muchos pensaríamos que sí lo iba a capitalizar, porque Manuel Valdizón también tiene un antivoto bastante alto, urbano, que sin embargo ya no ha sido capaz de capturar por ese sesgo, ¿no? Aquí hay un tema interesante que cabe mencionar, Edgar. ¿A dónde se fue el voto de Sinibaldi? Porque Sinibaldi estaba más o menos entre 12, 15, dependiendo de qué encuesta vieras, sí, pero estaba por allí. ¿A dónde se fueron esos 12, 15 votos? Bueno, buena parte lo capitalizó Jimmy. Y el resto yo más o menos pensaría, la mitad, ¿se hace una estimación? Sí, un poquito, tal vez un poquito más. El resto pareciera que se fue repartiendo. Se fue repartiendo desde Manuel Valdizón hasta Zubi Ríos, pasando por... O sea, se dispersó muchísimo el voto. La encuesta de mayo, por ejemplo, de Prodatos de Prensa Libre, daba, bueno, que asumía, que se publicó en mayo, que se tomó en abril más o menos, que asumía que Sinibaldi era candidato. Sinibaldi estaba incluso encima de Sandra Torres. Sí. O sea, con un 15.3% y Sandra con un 14,7%. O sea, le superaba... Los mismos 14.7% que tiene hoy. Eso es lo curioso. O sea, ella no ha perdido nada. Está estática. O sea, es una cosa muy dura, muy interesante. Es un voto muy duro, porque está ahí, no importa qué se le diga a Sandra Torres, pero tampoco ha logrado capturar nuevo voto. O sea, se ha mantenido con su piso que tenía desde el principio. Jimmy Morales ha venido rompiendo techo y ha venido subiendo mucho, aprovechándose de esto antisistema, del que no queremos votar por los que están adentro y cosas por el estilo. ¿Qué ha pasado con candidatos como Zuri, como Roberto González, e incluso como mismo Juan Gutiérrez, que todos ellos ya eran personajes conocidos, ya tenían espacio político? Bueno, el problema también es que yo creo que comparten mucho los mismos votantes. Son votantes urbanos, yo diría que no de clases populares, educados, pensaría yo. Entonces, ellos están, yo diría, peleando entre ellos. Ellos, dudo yo, de que sean alguien que le atraiga a un votante de Valdizón o a un votante de Sandra Torres. No es el mismo perfil. ¿Y de Jimmy Morales? Es lo que no sé todavía, porque Jimmy Morales ha crecido de tal forma que es muy difícil decir cuál es el perfil de votante de Jimmy Morales. Y es que el de Jimmy se parte como en dos, porque también comparte algún voto más popular, pero hay un voto también de clase media que también se traslapa. Y entonces ahí te cuesta un poco identificar las variables, porque es muy difícil de hacerlo, ¿no? Y ahí se te diluye el voto de clase media que te dice hoy, yo no voy a votar por Jimmy porque no me convence, pero tampoco está seguro si va por alguno de los coleros, ¿no? Entonces puede que ese voto en algún momento, en la medida que se acerque la elección y el temor, digamos, a uno de los antivotos que esté arriba, puede que se vaya con él. Porque lo que sucede es que hay un nivel de indecisión, percibo yo, es una percepción fuera de las encuestas, es bastante alto comparado con elecciones anteriores, pues. ¿Dónde empieza a funcionar el concepto del voto útil? El voto útil entendiéndolo como aquel que va a servir para que alguien llegue a segunda vuelta, por ejemplo, que alguien pueda ganar. El votar por cualquiera que está en estos momentos abajo el 10%, por ejemplo, técnicamente bajo esa lógica es el voto inútil, o sea, el voto que no aporta a la solución de quién va a ganar la elección. Empieza a tener un efecto a estas alturas por las condiciones que hemos visto en el electorado, por los indignados, por el antivoto alto que tienen Sandra Torres y Manuel Valdizón. Empieza eso a ser un tema que los vamos a ver en las próximas 2-3 semanas. Yo creo que cuando está muy apretada una elección, puede ser que en la primera vuelta ya empiece a salir esta idea del voto útil. Pero cuando no está tan apretada, entonces yo creo que le da a uno la oportunidad como del voto por lo menos simbólico para la primera vuelta. Bueno, si al final esto va a ser a la segunda vuelta, yo en la primera vuelta puedo votar por fulano que yo pienso que es un candidato honrado, ¿verdad? No va a ganar, pero voto por él. ¿Por quién? Y en la segunda decido por quién.
Ahora, lo interesante es que la apretazón no está por el primer lugar, está por el segundo. Ahora, eso va a darnos algo interesante. Porque lo que estaba diciendo hace un momento, yo decía hace 2 meses que la clase media urbana, cuando empezó todo este dilema de la plazocracia, como le llama Mario Taracena, la clase media urbana estaba buscando a Eddie Sugar. Estaba buscando a su Eddie Sugar. O sea, ¿dónde está Eddie Sugar? No lo encontraba. Y de pronto empieza a subir un Jimmy Morales. Y las alternativas que ya estaban, que se han posicionado, que tienen experiencia política, que invierten plata fuerte en campaña, no suben ni con aire caliente. Y sin embargo, Jimmy Morales empieza a tomar esos espacios que vos decías. Encontraron en Jimmy Morales a Eddie Sugar, no el académico, porque no es eso lo que están buscando. Están buscando el que es antisistema, el que es irreverente, incluso en algunos casos, porque normalmente los candidatos antisistema son irreverentes. Jimmy Morales no lo es. No, y yo también siento que por eso decía el tema de la indecisión, ¿no? Porque como Sugar tenía esa aura, digamos, de académico y de preparado, tendía a traer el voto medio más sofisticado. Yo creo que el voto medio más sofisticado no se fue con Jimmy todavía. Y está, como coincido con Juan Pablo, está con los de abajo. Entre Suri, bien repartido. Juan... Exactamente. Suri, por ejemplo, es un fenómeno interesante, que de alguna forma en el sector urbano de la ciudad tiene aceptación bastante alta. Entre ese universo de votantes que es pequeño, ¿no? Que es el voto medio más sofisticado. Media urbana conservadora. Exactamente, conservadora. Porque ya ahí sí tiene una ideología. Exactamente. Pero no ha logrado, creo yo, Jimmy, todavía capitalizar ese voto porque todavía el tema de ser comediante le juega a favor y en contra, ¿no? A favor porque es conocido y de alguna forma eso le ha ayudado a posicionarse fácilmente en la mente del votante, pero también al votante, digamos, que estaba sesgado porque Sugar se supone que es un tipo muy preparado, eso le genera cierta desconfianza, ¿no? Es decir, mira, pero él no es un político de trayectoria, no es un académico de trayectoria. Pero aquí vemos una cosa interesante. Esa ¿no? falta de definición de quién es Jimmy Morales, ¿juega a su favor o en contra en este momento? Pienso que a su favor. ¿Por qué? Ahorita, digamos, no sabemos ni siquiera, o por lo menos yo no, si Jimmy Morales tiene esposa, tiene hijos, si son grandes, si son pequeños. Jimmy Morales salió de un lugar donde no lo esperábamos y de hecho todavía no nos ha dado tiempo a conocerlo. Pero, a ver, me imagino que hay muchas conjeturas. Pero parte de la lógica es esta. Mucho se usa la publicidad para dar a conocer a la persona, que después de que conoces a la persona y le construís credibilidad, empieza a hacer propuestas para que la propuesta tenga una tierra fértil donde crecer, que sea una persona creíble. Pero en el caso de que Jimmy Morales no ha contado, y lo digo entre comillas, puede ser una excusa, con los recursos no se da a conocer. Y si no se da a conocer, esa incertidumbre todavía le da un aura como de posibilidad. Si se empezaran a conocer mucho más definidos algunos criterios de él, podría perder votantes. En realidad es lo mismo. Es tan indefinido el asunto con la información que tenemos que no sabemos. Pero te lo pongo así, el caso de Donald Trump. Donald Trump es el antisistema en Estados Unidos. Claro. Y él no jugó a ser, soy el desconocido, yo hago mis universos y voy a venir a hablar bonito aquí para que... No, salió y dijo cosas irreverentes en contra del sistema, en tema de los inmigrantes, en tema de la producción en Estados Unidos versus fuera de Estados Unidos. Entonces fue golpeador con el sistema. Jimmy no. Es que son cartas diferentes. Trump jugó la carta de la polémica y Jimmy la de la indefinición. Y tanto lo está jugando que tú te das cuenta que lo lógico sería, en estos momentos, que a los debates a los cuales no van ni Galicia ni Sandra, porque está muy bien, Jimmy debiera ir. Sin embargo, no va. ¿Por qué? Justamente porque está jugando la carta de la indefinición. Porque lo obliga a definirse en Eso es. Entonces dice, mejor me juego la carta de... Claro, él sabe que pierde exposición, pero sabe que a lo mejor le saldría más caro la exposición que la carta de definirse. Criticaron al canal y a algunos de los colegas entrevistadores que estábamos con Jimmy el día que estuvo en Destino, fue cuando yo le hice la pregunta de qué pensaba de la pena de muerte. Y al decir su posición acerca de la pena de muerte, generó reacciones. Antes de eso mucha gente no sabía cuál era su posición pena de muerte. Entonces era una duda y le doy el beneficio de la duda, voto por él. En cuanto la dice, hay gente que no está de acuerdo con su posición, que puede decidir no votar por Jimmy. Vamos a ir al corte porque vamos a analizar un poco qué podemos esperar en estos próximos 21 días. A 3 semanas de las elecciones, poca definición en algunos temas. Estamos acá en Este Oeste. Volvemos en un momento. Estamos presentando
Este Oeste. Libertad, vivimos con libertad en Canal Antigua. Acá en este espacio confluyen todas las voces que representan a esta sociedad. Los periodistas de Canal Antigua disfrutamos trabajar en libertad y sin censura. En Canal Antigua, nuestro único límite es el respeto a la dignidad de las personas. Trabajo en Canal Antigua desde 2010 y nunca he tenido restricciones ni condiciones para ejercer libremente el periodismo. Desde la presentación de noticias y las entrevistas hasta los programas de opinión, jamás me han impuesto ni vedado preguntas, enfoques ni comentarios. Un entorno libre de censura nos permite el ejercicio de un periodismo sin ataduras. Analizar, opinar y entrevistar con total libertad es importante para formar ciudadanía y formar opinión libremente. Por eso estamos acá en Canal Antigua, para hablar de cualquier tema con cualquier invitado de cualquier ideología. Yo defiendo la libertad de expresión del pensamiento. Yo estoy de acuerdo con que haya libertad para pensar. ¿Y usted? La libertad de expresión es la forma en que transmitimos a los demás lo que somos, lo que pensamos, lo que anhelamos para nosotros y los demás. La libertad de expresión es mucho más que aquella Convención de los Derechos Humanos de 1948 o lo que dice la Constitución Política de una república. Es el respeto a lo que tú piensas y que tú respetes lo que yo opino. La libertad de expresión es una manifestación del derecho a la libertad individual. Ser libre significa no estar sujeto al arbitrio de otro, para poder hacer uso de nuestra propia iniciativa y buscar nuestra felicidad. Porque lo que ocurre en aquellos países donde no se respeta este derecho es que hay personas, hay periodistas y hay formadores de opinión que pagan con su vida, con su libertad o con su integridad física su derecho a expresarse libremente. Por eso es que la libertad de expresión del pensamiento, la libertad de opinión, la libertad de pensar son tan importantes. No podríamos ni siquiera hablar. No podríamos ni siquiera conocer qué es lo que piensan los demás. Recuerde que para trabajar en libertad, para producir, para hacer, para pensar en libertad, tenemos esta garantía. Por eso es que hay que defenderla. Estamos dispuestos a defender esa libertad de expresión frente a cualquiera que pretenda limitarla. En Canal Antigua apostamos y defendemos la libertad de expresión, porque sin libertad de expresión, sencillamente, no hay libertad. Destino 2016, elecciones generales. La mayor información y la mejor cobertura periodística para mostrarle detalle a detalle todo el proceso eleccionario en uno de los momentos más importantes de la vida de un ciudadano, la posibilidad de elegir a sus dirigentes. Destino 2016. Recorremos meses intensos de campaña para terminar en la elección de 158 diputados, 336 alcaldes, además de la fórmula presidencial. Destino 2016. Nosotros estamos listos para llevarle cada pormenor de este evento histórico. Los analistas políticos de Guatemala más experimentados y un extenso equipo de periodistas, reporteros, camarógrafos, productores y editores en todo el país ya están trabajando para que usted esté siempre bien informado. Además de la tecnología más avanzada para llevar toda la información desde todos los rincones de Guatemala, a través de enlaces en vivo. Un despliegue profesional con corresponsalías y enviados especiales en todos los departamentos. Además, reportajes y entrevistas profundas. Destino 2016. Candidatos, líderes políticos, personajes destacados de la vida social guatemalteca. Y desde la hora de cierre de los comicios, el seguimiento exhaustivo de cada voto para llevarle minuto a minuto el recuento final. Este año estará marcado por el poder de las redes sociales. Por esto estarán abiertas con el hashtag Destino 2016 para poder recibir fotografías, comentarios, videos y todo lo que quiera compartir con nosotros para convertirse a usted también en protagonista. Destino 2016. El mejor análisis, la mejor tecnología, la mejor información. Desde todos los puntos del país. 2015, año de decisiones. Año para ver Canal Antigua. Somos Guatemala, un país ganador. 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 Somos ganadores. Somos Guatemala. Somos Antigua Sports. Guatemala es local en la pantalla de Antigua Sports. Salimos a jugar todos los días.
Estamos presentando Este Oeste. Estamos de regreso acá en este último segmento, hablando acerca del tema de las encuestas, un poco el análisis de las tendencias y qué nos dicen y qué no nos dicen. A 3 semanas de las elecciones, hablando temas de los de macrotendencias y demás, yo reitero este tema. Sandra Torres tiene un voto duro, identificado con ella, que vota con ella sí o sí. Por eso es que no se ha movido hacia abajo tampoco, se ha mantenido estable a pesar de todo lo que ha habido de corrupción en general del sistema. Jimmy Morales ha venido subiendo, pero de verdad como un globo con aire caliente, que sube de pronto, no sabemos el viento para dónde lo va a mover. No tiene guía, no tiene motor, no tiene dirección. Pero el tema de Manuel Valdizón, ¿cuánto más puede seguir bajando? ¿Cuál es el desgaste al que ha llegado y hasta dónde puede llegar esa caída? Bueno, viendo las tendencias y viendo las muestras. Viendo las tendencias, digamos, las encuestas, tanto la de Contrapoder como la de Prensa Libre, sugieren que como que por ahí va a ir topando. Ya no se mira una caída violenta como la que se vio al principio. Me imagino que ya ahorita va a depender un poco del cómo se desarrollen lo de los antejuicios y todo esto, que podría hacerle daño. Pero ¿cuánto le afecta el no tener pauta? 3 semanas en que no va a estar al aire ni en radio, ni en televisión, ni en medios escritos, y aparentemente ahora ya con una restricción más de no tener presencia incluso en mitines o actividades de ese tipo. ¿Cuánto impacta el que la visibilidad del candidato se disminuya? Es difícil medirlo. En alguna ocasión he visto yo encuestas sobre promocionales de campaña y cosas de ese tipo, y en realidad es poca la gente que va a los mitines, pero lo que sí tiene muy presente la gente son las gorritas, las t-shirts, incluso los anuncios. Entonces ahí vendría a ser interesante. Pero tampoco estamos viendo, como en otros años, que nos estén inundando de propaganda. No he visto yo ni paraguas, ni sombrías, ni... Calcomanías. Calcomanías. Este año no ha habido calcomanías, para nada. Ahora, pero con ese tema, pues es la campaña de aire, como se le llama en estos temas, la campaña de tierra. ¿Cuánto más importante va a ser, por ejemplo, que Jimmy Morales sí tiene una estructura y organización de tierra, perdón, que Manuel Valdizón sí tiene una estructura y organización de tierra, Sandra Torres tiene una estructura, 315 candidatos a alcalde en todo el país, y un Jimmy Morales que está parado en un partido sobre 3 alfileres, que no tiene realmente una estructura o una organización que le permita mover el voto el día de la elección. ¿Cuánta diferencia hace eso el día de la elección? Yo creo que muchísima, sobre todo en primera vuelta, que es cuando cuentas con el apoyo absoluto de todos tus cuadros de partido, digamos, a él le va a pesar muchísimo. El tema de no tener alcaldes visibles, de no tener diputados visibles, bueno, que le vayan a mover. Fiscales de mesa va a ser terrible, porque tienes una lluvia de impugnaciones a la hora del conteo de votos brutal. Y los partidos fuertes te van a ganar la partida en ese sentido, ¿no? La UNE en particular, porque va a estar peleando en entrar a segunda vuelta. Exacto. O no. La instrucción a los fiscales de la UNE va a ser: impugnen cuanto voto puedan de Jimmy Morales. Exactamente, porque es el rival a eliminar, pues. Y le va a pesar un montón, sobre todo por la movilización, pues también, y que el voto rural de los partidos que encabezan es fuerte, y el de Jimmy es débil, y el voto urbano también tiende a ser un voto menos leal. O sea, el votante urbano, ¿no? Por ahí le sale algún compromiso y no va el domingo a votar. O sea, ese tipo de cosas que a lo mejor ya no son variables controlables por ellos, son muy pesadas, sobre todo considerando que técnicamente, por lo menos estadísticamente, hay un empate entre Sandra Torres y Morales. O sea, esos factores tan casuísticos te pueden mover la elección. Yo miro ahí lo del votante no leal, lo más leal de la capital. Es algo interesante de pensarlo, porque de hecho hablamos de eso, creo que fue por febrero que nos habíamos visto, sí, que estábamos con la duda de qué día iba a ser las elecciones. Quisiera para el día de que hay asueto el 15 de septiembre, que era el 13, claro. Entonces podía ser muy cercano y podía haber gente que dijera, no, me voy a la playa o al lago o lo que sea. Eso se iba a convertir en una segunda Semana Santa. Sí. Entonces, porque estaba el 15, miércoles. Martes. Y pero es un lunes 14. Lunes 14. Se vuelve un feriado largo. Había una posibilidad muy alta y creo que el Tribunal Supremo Electoral lo pensó de esa manera porque nunca las había tirado tan temprano. Correcto. Ahora, con todo esto que estamos hablando, y esas 3 semanas que quedan, ¿cuánto empieza a pesar
Contrapoder todavía tiene una encuesta más que publicará antes de las elecciones. ¿Cuánto empieza a pesar esa posibilidad de quién entra a segunda vuelta y quién no? ¿Cuánto empieza a pesar el análisis del voto útil que yo decía hace un momento? ¿Y cuánto empieza a pesar el que el voto rural, que está muy identificado a la estructura, haga la diferencia versus el voto por el miedo, que es el que se mueve en la ciudad en ese momento? Y por eso digo que es interesante el periodo de tiempo, porque en la medida que nos acerquemos a la elección, creo yo, el votante urbano, que nunca votaría por Sandra, que nunca votaría por Manuel Valdizón, se podría decantarse por Jimmy Morales en una medida, cuando vea que la cosa está muy apretada y vea que Jimmy tiene chances de entrar, porque eso sesga un poco el voto. El hecho de decir, sí tiene posibilidad de entrar, me puede sesgar a mí como un voto estratégico. Pues. Hay dos cosas más aquí, solo no sé si has medido, no sé que una de las preguntas que te voy a hacer si lo has medido, pero el tema de diputados o el tema de alcaldes. O sea, los diputados no se mide mucho normalmente, pero en el área rural tiende a ser muy alineado. Voto presidente, voto alcalde, voto listado nacional y distrital es muy alineado. Áreas urbanas hay mucho voto cruzado. Creo que lo del voto de los diputados, ¿por qué no se mide? Va a acabar con tu pregunta del principio. Porque para poder dar una estimación más o menos aceptable de cómo va a quedar compuesto, tengo que sacarlo por distritos, son 23 distritos, entonces estamos hablando de muestras grandes o de gran incertidumbre. Y eso es lo que hace que entonces solo hay como estimaciones. Lo que algunos hemos hecho, yo he hecho algunas estimaciones, han variado en función de lo último que ha sucedido, porque sí le ha pegado un poco este desgaste también al partido líder. Los números que yo tengo, las proyecciones que yo he hecho, porque he dicho distrito por distrito cuántos podría ganar cada uno por presencia, marca y demás, sí nos da todavía un congreso con mínimo 60 diputados de líder, máximo 65, mi proyección original era 70 diputados de líder, ha bajado un poco en áreas urbanas, donde le ha tocado 1 o 2 menos en cada distrito. Segunda bancada más grande, la UNE, porque va a quedar segundo lugar prácticamente en todos los distritos, menos el área metropolitana, o sea, 22 de los distritos quedará segundo, con eso como mínimo se asegura 22 diputados, 1 por distrito al haber quedado segundo, y eso no incluye todavía el listado nacional, municipios de Guatemala, que puede ser un poco más de 1, yo le calculo unos 25 diputados por lo menos a UNEP, tal vez un poco más, pero son las únicas 2 bancadas que van a pasar de 20. Después tendremos bancadas de 3, 5, 8, y dudo que haya alguna otra que pase de 10 incluso. Es una dispersión muy grande. Y claro, yo tenía mi sospecha aquí. El voto está alineado fuera de la capital. Rural. No solo en lo rural, yo diría que en lo urbano interior. Okay. También, o incluso, bueno, pero no está alineado al presidente, al alcalde. Es correcto. Y el Patriota tiene mucho. El Patriota tiene mucho. Y la UNE tiene 315 candidatos a alcalde, el Patriota tiene creo que 300 candidatos a alcalde. O sea, esa es la carrera, digamos, del año pasado de los partidos, de conseguir a las figuras de cada municipio. Ahora, el que más alcaldes tiene, o sea, alcaldes que son alcaldes actualmente, es líder. Porque se terminó llevando muchos de los Patriota y cosas por el estilo. Entonces, el que más alcaldes actuales tiene es líder. Por eso también mi proyección del número de diputados que vendrían ahora. Pero lo que dices tiene razón, y entonces ahí se vuelve un dilema adicional de cómo se va a comportar esa bancada patriota sin sus cabezas. Ya en su momento, porque es una bancada patriota que va a llegar descabezada, porque no va a estar Roxana Valdetti, porque no va a estar Ana Mela de León, porque no va a estar Otto Pérez Molina, porque no va a estar Sinibaldi, ni siquiera Juan Alcázar, que en su momento fue líder de la bancada, porque está ahora en MR. Entonces, esa dispersión también de poder de esos caciques, digamos, en el Patriota, va a ser susceptible a la bancada del Patriota a que se cambie de bancada incluso antes de llegar a la toma de posesión, como pasó en la elección pasada. Yo creo que el Patriota se desintegra de facto, digamos, un día después del 7 de septiembre, digámoslo, pues, cuando ellos ya vean las cartas sobre la mesa, porque aprovecharán la presencia de los alcaldes para llegar al puesto, pero una vez ahí sabes que tienes nulo poder de negociación del Congreso si estás en un partido que no tiene mordida. Identifico con la opinión que ustedes dicen, digamos que hay 2 bancadas creo que podrían pasar de 10. Todos, dependiendo del impacto o no, independientemente de que no vaya candidato Portillo, la campaña ya la hizo, es como si hubiera sido candidato, es posible que todos voten por él, puede tener algún impacto, y obviamente la bancada patriota, estoy de acuerdo, probablemente sean entre 10 y 15 ambas de estas 2 bancadas, lo demás iba a ser muy disperso. El área del departamento de Guatemala,
tiene características muy particulares con alcaldes actuales de líder en muchos de los lugares, excepto obviamente la ciudad de Guatemala, y eso están haciéndolo para tratar de jalar el voto para diputados también y el voto para Manuel Valdizón. Hablemos un poco también de ciudad, porque yo he tenido acceso a 2 o 3 encuestas en Ciudad de Guatemala. El alcalde Arzú está mínimo en 53, en la que yo más bajo lo vi, cercano a 60 en una de las encuestas, consolidando lo que yo siempre he llamado el voto duro de él, que es como 35%, y un voto blando de él que a veces opta por Canela en la elección pasada, que es un 30%. Sumando los dos, le da 65. Está capturando casi la mayor parte de ese voto en las encuestas que yo he visto. Después se ubican repartiéndose el 30%, que es el antivoto de Arzú, se lo reparten entre Tonocor, está un poco arriba de Veneno, y después Veneno. Y Anabela de León bastante más atrás en esos números. Esa es más o menos la estructura que yo he visto. Más o menos eso ha de ser el paisaje. Aunque hay que recordar que son 9 los candidatos. Es correcto. Es correcto. Entonces están y los no está, 3... saludos a don Javi, no está el Chilolí, que es el candidato de don Javi, porque está apoyando a Veneno, sino ahí estaría, que es el candidato eterno en las candidaturas a la alcaldía de la ciudad de Guatemala. Pero sí son los ven que tenés todavía un como 5% que se dispersa en voto ecológico, voto ideológico, voto antisistema, tenés un poco de todo todavía por ahí disperso. Sí. Te lo digo porque entonces Ciudad de Guatemala, a diferencia de todo lo demás, no importa que esté líder, que esté UNE, que esté Jimmy Morales, porque ¿cuántas alcaldías realmente puede ganar FCN Nación? ¿Cuántos diputados puede realmente ganar FCN Nación? Dudo que pase de 5, tal vez 8, porque tengo una listado nacional que de pronto meta un poco más por la presencia de Jimmy en la presidencial. Ese va a ser un problema, que incluso llegando a segunda vuelta, las 2 bancadas principales juntas van a pasar de 100 votos en contra de un presidente, si es que Jimmy lograra pasar y tuviera la elección, con una bancada exageradamente minoritaria, mucho más pequeña que la del MAS en su momento. Sí, no, es que eso es lo impresionante de la excesiva personalización del voto de Jimmy, pues, porque la gente creo que ni siquiera sabe cómo se llama el partido FCN, únicamente es un voto directamente dirigido a Jimmy, y coincido contigo, o sea, sería una bancada de juguete, pues incluso todos que no están en la palestra podría ser una bancada más fuerte que ellos, y tampoco es que tengan un poder de convocatoria y de negociación tan fuerte como para incorporar una fuerza fuerte de diputados, sencillamente va a ser un congreso, una bancada muy débil. Un solo comentario final de las encuestas que vienen hacia adelante. Bueno, ya me imagino que tenemos a la vista unas 3 más para terminar en estos 21 días. Y bueno, yo esperaría que la última, lo peor es que vamos a tener que esperar mucho, va a ser en el último momento posible. Tal vez el miércoles o el jueves de la última semana. 1 o 2 de septiembre. Ahí me imagino que es cuando la querrán sacar para que tenga el mayor impacto, digamos, en cuanto a ventas de ejemplares. Y bueno, yo creo que esta nos va a sacar un poco más la duda de qué pasa con el segundo lugar, que es en realidad el que está ahora en el juego más interesante. Gracias, Juan Pablo, por tus aportes, igualmente Edgar, por el análisis también. A ustedes también por habernos acompañado una vez más acá en Este Oeste. Nos esperamos la próxima semana. Y que nos bendiga.